Vamos a estar leyendo en Lucas 17, versos 14 al 16. Nuevamente Lucas, capítulo 17, versos 14, 15 y 16. Y dice su palabra: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Pueden tomar su asiento. Creo que todos sabemos que estos versos hacen referencia a los 10 leprosos, y vamos a empezar hablando desde el verso 11. Si usted me va a seguir en su Biblia, estamos en el capítulo 17, verso 11. Dice el verso 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Verso 12: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Sabemos que a la gente que tenía lepra en ese tiempo tenía que estar a las afueras de las ciudades. Yo me imagino que estos 10 hombres conocían la angustia de uno, podían hablar de su conflicto porque se entendían, podían entender el dolor de su prójimo. Entonces hicieron este grupo y supongo que caminaban juntos, se apoyaban uno al otro. Sabemos que los leprosos, la lepra va aumentando, no sabemos si uno de ellos quizás tenía una lepra más avanzada o quizás empezaba esta enfermedad en ellos. Yo me imagino que quizás alguno de ellos quizás había perdido un dedo, quizás su piel, su rostro era desfigurado o ya estaba muy infectado, con mucha infección. Entonces ellos siempre se tenían que mantener a las afueras de la ciudad. Y si alguien se acercaba a ellos, ellos tenían que decir inmundo, inmundo, para que la persona supiese que ellos eran inmundos y no acercarse a ellos. Por eso es que aquí en el verso 12 dice: y se pararon de lejos. Se dice que por lo menos tenían que estar a 100 pies de retirado de las personas. Lo que a mí se me hace tan interesante es que en medio de ello, aunque ellos tenían que estar retirados, sabían de Jesús. De cierta manera habían escuchado de él. Aunque ellos estaban a las afueras de las ciudades, dice aquí que al entrar en una aldea les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Si nos damos cuenta, otro detalle muy interesante es que Jesús iba de camino, iba viajando. Me imagino que él entró a esta aldea quizás para descansar, quizás a comer, quizás a pausar. Cuando nosotros tomamos un viaje largo, también hacemos una pausa para nuevamente tomar fuerzas o alguna necesidad, ¿verdad? Y estos leprosos, al ver a Jesús entrar a esa aldea, desde lejos empezaron a gritar. Algo muy interesante al igual es que estos hombres no era un mixto de raza. No se puede decir que unos eran de cierta región, otros de otra, porque estaban aislados. Ahí todos se podían unir, aunque estaban a las afueras. Entonces al pasar Jesús dicen aquí: los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Si vemos bien el verso 13, nos dice: ten misericordia. En ningún momento ellos dicen: sánanos. Ellos claman a la misericordia de Jesús. Y yo sé que ellos lo hicieron de lejos por la limitación que tenían, pero yo me ponía a analizar que a veces nosotros, para los judíos, el hecho de que alguien tuviera lepra era señal de desagrado de Dios, era señal de pecado. Pero nosotros a veces estamos en pecado y en vez de, ellos lo hacían por el límite que tenían de hacerlo de lejos, pero nosotros a veces venimos en pecado y venimos al altar y en vez de humillarnos
pedimos. En vez de humillarnos y pedir perdón, clamamos, pero a pedir bendiciones. Yo sé que lo hacían físicamente porque estaban limitados, pero me interesó bastante que dice, se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, en una sola voz, porque pedían la misma cosa, estaban unánimes. Dice Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Al igual piden misericordia. Si vemos también en Lucas 5, vemos otro caso de un leproso en Lucas 5:12. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Al igual, en el que estamos leyendo vemos que dice que piden misericordia. Aquí esta persona dice, si quieres. Eso es un gran ejemplo para nosotros, que a veces nosotros pedimos de cierta manera y en realidad tenemos que pedir a la misericordia, si Él quiere, de la manera que Dios quiere hacerlo. Dice aquí el comentario, el leproso honró a Cristo reconociendo el poder que Él tenía para sanar y le rogó que sanara su lepra si quieres. De la misma manera el cristiano debe reconocer el poder que tiene Cristo para sanar, pero su oración siempre debe ser si quieres. Yo me ponía a analizar que a veces pedimos un milagro y queremos que suceda al momento o de la manera que nosotros queremos, pero Dios siempre tiene la manera, el medio que Él va a usar. A veces decimos, pues no lo hizo de la manera que quería, pero Dios obró y Él sabe por qué lo hizo de tal manera. Dice aquí, Pablo oró 3 veces pidiendo que su aguijón fuera quitado, pero cuando Dios determinó no hacerlo, Pablo se dio cuenta que Dios tenía un propósito bueno y sabio al pedirle que continuara soportando ese aguijón. Al igual dice que el Señor Jesús oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces en este caso en Lucas 5:12, si continuamos, dice, entonces extendió él la mano, verso 13, entonces extendió él la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. 14, y él le mandó que no le dijese a nadie, que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Si regresamos a nuestro relato, estábamos en el 17:13. Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Quizás ellos gritaban, porque ustedes ven exclamaciones ahí, para que pudiera escuchar Jesús. Ellos gritaban, quizás me imagino que alzaban sus manos para que viera la enfermedad, para que viera y tuviera esa misericordia que ellos le pedían. 14 dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Si vemos en Levíticos, y usted lo puede leer en su casa, Levíticos capítulos 13 y 14, todo el capítulo 13 habla cómo el sacerdote determinaba que alguien era leproso, cómo lo pero lo determinaba y decía, él es leproso, le asigna. Y entonces el capítulo 14 nos habla de cómo era la purificación. El 13 nos dice cómo es que identificaban a un leproso, y el 14 la purificación que tenía que pasar, ¿verdad? De todos modos tenía que, de una o de otra, cuando se identificaba tenía que presentarse ante el sacerdote. Y el 14 que nos dice de la purificación, y usted lo puede leer en casa, nos habla de cómo también se presentaba ante el sacerdote. Cuando Él les dice, vayan y mostraos a los sacerdotes, quizás en alguno de ellos, de esos leprosos, el primer pensamiento fue, hello, venimos de allá. Él nos ha dicho que somos leprosos.
Él nos ha puesto a las afueras de las ciudades. Fue Él que puso, que nos identificó como leprosos. Pero dice aquí, id mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, el hecho de que dice que iban, ellos tuvieron que haber obedecido. Ellos tuvieron que haber empezado a ir hacia el sacerdote. Entonces, el hecho de que ellos caminaban nos muestra a nosotros que mientras nosotros caminamos en la obediencia, Dios toma control de lo que nosotros hemos pedido. Ellos, a medida que iban, estaban reflejando la obediencia, aunque quizás para ellos era absurdo que les dijera vayan hacia el sacerdote, si el sacerdote ya les había dicho que eran leprosos. Dice, mientras iban, fueron limpiados. A medida que ellos iban caminando, vemos la obediencia. Vemos otro caso de ello en Segunda de Reyes. Si vamos a Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5:1 nos dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Si vemos los versos del 10 al 14, vemos el proceso que él tuvo que pasar para poder ser sano de su lepra. Dice el verso 10, entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. A mí me hablaba primero, antes que empezara a predicar, que a veces nosotros decíamos venir al altar y que se nos ponga la mano, y que suceda ese milagro al momento. Naamán reaccionó así, dice, pues yo pensé que él iba a poner la mano y que iba a suceder al momento. Muchos de nosotros hemos tenido que pasar por un quirófano, pero por ahí nos quería pasar Dios. Muchos de nosotros quizás tendríamos que pasar por una transición, pero teníamos que pasar por ello para mejor salario. Teníamos que pasar por ciertas cosas y al momento no hay lógica. Y aquí Naamán dice, well, yo pues pensé que él iba a poner la mano, invocar y iba a suceder al momento, pero me está mandando a que me vaya al río 7 veces. Verso 12, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Eso sigue cuestionando. Entonces aquí vemos que queremos las cosas a nuestra manera. Dios hubiera podido obrar en esos ríos, pero el medio que él quería usar era que él fuera al Jordán. Dice el 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Es como a nosotros si nos dijeran, ¿quieres ese milagro? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ese aumento? ¿Quieres lo que usted está pidiendo? Y a veces no damos o no obedecemos a lo que Dios nos está pidiendo. Queremos las cosas nuevamente a nuestra manera. Dice, ¿cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, como decirle, qué fácil. Métete, sales y ya. Fácil. Dice el 14, él entonces descendió. Yo me imagino que él todavía descendió, obedeció, pero que todavía iba molesto. Dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. ¿Se imagina cómo quedó él con la carne de un niño? Todos hemos tocado a un bebé, a un niño, y su piel es suave, es dócil. Entonces, tanto Naamán obedeció y recibió su sanación, y aquí estos 10 leprosos van en camino hacia el sacerdote y reciben esa sanidad. Mientras ellos iban camino a ver al sacerdote, ellos sabían
que iba a haber un proceso de purificación. Tenían que presentarse ante el sacerdote, iban a hacer 8 días de purificación y otros 8 días que tenían que esperar para ver a sus familiares. Igual, si usted quiere leer de ellos, está en Levíticos, pero por lo menos eran 16 días antes de que ellos se pudieran reintegrar a la ciudad. Yo imagino que mientras ellos iban caminando empezaron a pensar, wow, ya me voy a poder otra vez integrar yo a la comunidad, voy a poder regresar con mi esposa, voy a poder retomar ese tiempo que pasaba con mis hijos, voy a poder tomar los rituales en la iglesia, y empezaban a ver todo lo que ellos podían retomar. Pero al igual, ellos regresaban a una rutina, regresaban nuevamente a la comunidad. Y uno de ellos, yo imagino que él dijo, wait, fue un momento como clic, se le aprendió. Dice, ¿cómo es que yo voy a regresar a ello? Cuando yo me enfermé, me imagino que sus familiares, sus amigos, o sea, en el momento no lo apoyaron, se tuvo que salir, ¿verdad?, de la ciudad. Y por eso en el 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, cuando él vio que fue sanado, yo imagino que fue un momento de darse cuenta de que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en realidad? Me han mandado, sí, y voy en obediencia, pero voy a regresar a lo mismo. Voy a ir, me voy a purificar, y va a ser una rutina, nuevamente, a la que estoy regresando. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, como que se dio cuenta al momento, estoy sanado, y quien lo ha hecho fue Jesús. Volvió glorificando a Dios a gran voz. 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Yo muchas veces había leído este pasaje, pero nunca había tomado en cuenta ese detalle, que el que había regresado era samaritano. Y desde que me dijo el pastor que me tocaba predicar hace como un mes, yo tenía ese pasaje en mente, los 10 leprosos, los 10 leprosos, los 10 leprosos. Pero hasta que me senté a leerlo, es que puse atención que el que regresó era samaritano. Hemos leído del buen samaritano, de la mujer samaritana, pero aquí este samaritano fue el que regresó. De los 10 leprosos, el que era samaritano es el que regresa, que nos enseña bastante a nosotros, porque se deduce que los demás eran judíos. Dice 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Si sacáramos estadísticas, el 9 es 90%, y ese que regresó es el 10%. A mí me hablaba que el 90% a veces recibe lo que está anhelando y ya no regresa. Solamente el 10% es el que regresa y en realidad se postra. Y como les digo, a mí me hablaba primero. Veo la humildad de este hombre y dice, y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Cuándo fue la última vez que recibimos una bendición? El hecho de que pudimos despertarnos esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que usted analizó las bendiciones que usted tiene? El hecho de que Dios fue quien las da, los milagros que Él hace, las soluciones que Él trae a sus problemas, las sanidades. Y yo si me pongo a analizar, yo pienso que todos los días tenemos algo que agradecer, todos los días. Y por ello mismo digo, wow, quizás si no nos postramos aquí porque nos da vergüenza, pero en casa, ¿por qué nos daría vergüenza? ¿Cuándo fue la última vez? Y es personal, que nosotros nos postramos en señal de agradecimiento. Ese samaritano, en ese grupo de 10, él fue el que se dio cuenta y dijo, wow, pues ¿para qué voy a regresar? Mejor sigo a Jesús, Él fue quien me sanó. Quiero conocer más de Él. Sabía de Él, a lo retirado sabía de Él, pero no lo conocía. A mí me encantó el otro día que hablaban de la diferencia entre saber y conocer.
porque yo en la escuela lo doy bastante. Doy la diferencia entre conocer un lugar y saber de un lugar. Y para alguien que no es nativo, cuando estoy enseñando el español es muy difícil, porque en inglés es I know, y es I know. Pero en español es muy diferente saber y conocer. Yo en este momento yo pienso que el samaritano regresó y dijo, ya no quiero solamente saber de él, quiero conocerlo a él. Dice el 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? El 90% que regresa, recibe su milagro. A veces la iglesia está llena por un gran evento, recíbenlo o recibieron, fue una emoción al momento y se van. A veces nomás son emociones, que al momento estamos emocionados, queremos hacer todo y nomás pasa esa emoción y somos parte de los 9 que Jesús nos dice, ¿y dónde están? Incluso aquí muchos de nosotros se puede decir que venimos por rutina. Vamos, venimos y es una rutina. 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y no lo dice de una forma negativa, sino para hacer hincapié que era samaritano. Que de todos los 10 fue el samaritano el que regresó. Yo por eso en esta noche el título era extranjero o siervo. O somos un extranjero o somos un siervo. El verso 19 nos dice, y él dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Si vemos bien la diferencia entre los 9 recibieron su sanidad, fueron curados físicamente, pero al haber regresado recibe salvación y por la fe que él tuvo. Dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo imagino que los 9 podían regresar y hablar y decir, oh, ¿han escuchado de Jesús? Él hizo un gran milagro, me sanó de mi lepra. Y es todo. Pero el samaritano, cuando él fuera a dar las buenas nuevas, cuando él fuera a hablar de Jesús, podía hablar de él, porque lo conocía. Eso es la diferencia entre mucho cristiano que dice, oh sí, yo era, o yo he experimentado esto, pero está vacío, nomás habla de la experiencia que tuvo al momento, pero no puede hablar de lo que es en sí la esencia de estar en Dios. Y yo pienso que este samaritano viene, lo conoce, y es cuando él en realidad ya no es extranjero, sino que es un siervo. Mismo en Lucas, para ir terminando, Lucas 17:7, versos antes de los 10 leprosos, nos habla de lo que es el servicio de un siervo. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Creo que nadie lo hace. Si tienes un siervo, después de haber arado y después de un día arduo de trabajo, dice el 8, ¿no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Hablando secularmente. Y el verso 9, yo me imagino que a Jesús diciéndolo de un tono irónico. Si lo ven, su Biblia está en rojo. Dice, verso 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Esa frase, pienso que no, yo decía, wow, aquí les está hablando indirectamente. No les va a decir gracias al siervo porque hizo lo que tenía que hacer. Tenía que hacerlo. Es como en nuestros trabajos, por hacer lo que tenemos que hacer, ya vería yo que tendrían que ir detrás de nosotros, oh, gracias por haberlo hecho, sí, por eso te estoy pagando. Entonces aquí dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Como un I don't think so. No, pues no te va a dar gracias porque estás haciendo lo que se te había mandado hacer. Y para terminar en el verso 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Este extranjero regresa y da gracias. Y nosotros siendo siervos,
Tenemos que ir más allá de lo que se nos está pidiendo. El hecho de que dice siervos inútiles no es que nuestras obras, bueno, aún nuestras mejores obras, ¿verdad? Dice que son trapos de inmundicia. Entonces, por eso siempre tenemos que dar y dar más. Sabemos que se nos va a demandar más, pero nunca va a llegar un punto que nos va a decir Dios, ok, suficiente, ya hiciste demasiado, gracias, siéntate ahora sí. Jamás vamos a llegar a ese punto. Aquí se nos está diciendo que demos más. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que nos ha sido ordenado, es como decir, da más. Porque no solamente tenemos que dar lo que se nos esté diciendo que hagamos, sino dar más. Aquí a este leproso se le dijo, ve, mostrados delante del sacerdote. Si él hubiera hecho lo que se le ordenó, hubiera recibido su sanación, pero quizás la salvación no. Quizás si él no hubiera regresado agradecido, nunca hubiera conocido en realidad quién era Jesús. Hubiera escuchado de él, sabía de él, pero nunca lo hubiera conocido al extremo que lo conoció. Entonces yo pienso que cuando nosotros en realidad decimos nosotros somos siervos, en nosotros nace el querer conocerle más, el querer pasar más tiempo. Cuando usted hace un amigo, es fascinante querer conocer todos los detalles de aquella persona. No sé a cuánto les ha pasado, cuando apenas conoce a una persona y quiere conocer más y más para llegar a conocerla. Yo imagino a este samaritano regresando y querer conocer, saber todo de Jesús. Decía, ¿para qué? ¿Para qué regreso? Voy camino nuevamente a la rutina, nuevamente de donde vengo, de donde me habían desechado por tener lepra, pero ahora quiero ser siervo. Y cuando nosotros somos siervos queremos conocer más. Yo con ese pensamiento les dejo esta noche, ¿cuánto queremos conocer a Jesús? ¿Cuánto más queremos conocer a Dios? Porque si somos siervos, nunca vamos a llegar, nosotros mismos nos vamos a medir y nunca vamos a llegar a un punto que digamos, pues es suficiente lo que estoy haciendo. Vamos a querer dar más y más, vamos a querer agradarle con nuestras obras, con nuestro tiempo y a postrarnos ante Él, agradecerle por lo que Él hace. Amén. Yo les dejo con ese pensamiento.